Encuentro con la escritora María Teresa Andrueto, organizado por Silvana Bonazzi y el equipo de bibliotecarios y bibliotecarias de los distritos escolares 12 y 18 de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Un conversatorio, una entrevista, un hermoso momento de encuentro donde nos ha dejado enseñanza, donde hemos podido dialogar, escuchar sus palabras. Te invitamos a compartir en este momento. De la alfabetización, el 8 de septiembre del año pasado, vi en las redes la foto de una mujer que está aprendiendo a escribir mientras da de mamar a una niña de ojos oscuros vivaces. A la madre no se le ve el rostro, solo parte del cuerpo, una mano tomándose el pecho en el gesto de amamantar y la otra y el brazo avanzando sobre el cuaderno. La niña ahí, entre el pecho de la madre y la mirada de la fotógrafa, el banco, el cuaderno, el lápiz. La estudiante tiene 38 años, 6 hijas, 2 estudian la primaria con ella, y la perspectiva de la foto es la que tengo mientras les enseño, dice la alfabetizadora, que se llama Mónica Lungo. Fundadora de una escuela que recoge personas en situación de calle, mujeres violentadas o rescatadas de redes de trata y otras personas en el más alto grado de vulnerabilidad. En esa escuela de alfabetización y de vida, en un barrio de la Córdoba nuestra, en una visita que hice poco antes de la pandemia, una mujer de mi edad estaba aprendiendo a contar y pudo al fin contar cuántos hijos tuvo. 11. Cuenta el escritor Eduardo Galeano, en uno de sus relatos, que en Sergipe, en el nordeste del Brasil, Paulo Freire inicia una jornada de trabajo con un grupo de campesinos que se están alfabetizando y uno de ellos confiesa que no ha podido dormir porque ayer escribí mi nombre por primera vez. La alfabetización de adultos y el trabajo con obreros y campesinos fueron marcas vitales en la historia de Freire, ese que dijo que en la educación había que imprimir belleza y de cuyo nacimiento se han cumplido 100 años. Pero, Cipriano, yo pienso que primero debemos alfabetizar a los que saben leer libros, pero no saben leer el dolor de los hombres, dijo Julio Zavala, poeta nicaragüense, en el primer encuentro de alfabetizadores al finalizar la campaña de alfabetización en Cuba en 1961. La campaña nacional de alfabetización en ese país, que terminó el 22 de diciembre de 1961, en 9 meses redujo el analfabetismo a un porcentaje del 3%, cuando en el interior de la isla y las zonas rurales superaba el 47%. La lectura del mundo precede la lectura de la palabra, dijo Freire, quien en sus reflexiones sobre el acto de leer explica cómo en su primera infancia lo primero que aprendió a leer fue su mundo inmediato,
que aunque pequeño le brindaba una gran riqueza de experiencias, sonidos, colores, olores. Toda acción educativa debe ir precedida de una reflexión del hombre y de un análisis del medio en el que vive, dijo. Leer es resistir, leer es arriesgarse. En 1977, Boris Spivakov tuvo, junto a nombres fundamentales en el campo del libro para niños en Argentina, la inteligente decisión de lanzar 2 colecciones de libros para niños, los cuentos del Chimbitil y los cuentos de Polidoro, en un momento terrible de nuestra historia, en plena dictadura. Generar esa colección pensando en la construcción de lectores desde que son muy pequeños, en un momento en que los lectores críticos estaban siendo literalmente destruidos, era imaginar un país que algún día tuviera otro tipo de lectores que fueran capaces de empoderarse de ciertos libros para que eso no volviera a suceder. Esos libros, los libros de esas colecciones, nacieron un año antes que la dictadura allanara los depósitos que alquilaba el Centro Editor de América Latina y produjera en un baldío de la provincia de Buenos Aires, en Sarandí, como saben, la quema de 1,5 millones de ejemplares incautados. La quema de libros más grande de nuestra historia, con un fuego que ardió durante todo el día y cuya brasa nos quema e incita todavía. Los que más necesitan son los que menos pueden decir su palabra, dijo Simone Weil. La lectura es un instrumento de intervención sobre el mundo, una espléndida posibilidad de dar lugares a preguntas, al intercambio de percepciones y a la construcción de un juicio propio. En la literatura, así como en otras manifestaciones del arte, la humanidad encontró un vehículo para transmitir sus representaciones del mundo, diferentes según las épocas y las condiciones sociales, económicas, culturales de cada pueblo. Cada novela, cada cuento, cada poema contiene con mayor o menor felicidad una lectura del mundo, porque un escritor es una conciencia dialogando con el mundo, y leer lo que ha sido escrito es ingresar al registro de memoria de una sociedad. Entonces podríamos decir que la historia de la literatura y el arte es también la historia de la subjetividad humana y de las condiciones en las que esa subjetividad se desplegó. Un buen libro se propone dar a los lectores los medios para que dejen de ser meros espectadores, meros receptores y puedan convertirse en agentes de una práctica discursiva, diríamos, siguiendo a Rancière, en un libro espléndido que se llama El espectador emancipado. La pregunta es entonces cómo ser y cómo ayudar, eso lo saben ustedes, a que otros sean lectores emancipados. ¿Qué hacer para contribuir, ya no solo que los niños y los jóvenes lean, sino para resistir en busca de algo más profundo, en busca de eso que siguiendo a Rancière llamaríamos emancipar? La literatura nos propone en el transcurso de la lectura ciertos riesgos, porque no nos da soluciones, más bien nos plantea preguntas, problematiza lo que en nosotros se ha cristalizado, nos interroga. En su mundo viven la duda, las indecisiones, las dificultades de comprensión para sortear un pensamiento global, uniforme, para ir en busca de lo propio, para ver un poco más allá sin temerle a la dificultad y al derecho al disenso, estrategias todas necesarias para pensar por nosotros mismos, cosa siempre difícil, pero para eso necesitamos saber leer. Y saber leer no es terminar pronto ni pasar rápidamente por muchos libros, sino leer intensamente en un camino de apropiación de lo que leemos. Es el eslogan la lectura por placer. Placer visto como contacto espontáneo con los libros, en esa falsa oposición donde lo literario suele divorciarse de la enseñanza, pero sería bueno recordar que muchos niños, y sobre todo los que pertenecen a sectores más golpeados por diversas crisis económicas y sociales, inician su relación de la lectura en la escuela, en la biblioteca escolar o en la biblioteca del barrio. Por eso no debemos olvidar que los llamados libros para niños o para jóvenes son en muchas ocasiones libros vigilados,
y entonces es fácil que aparezcan vigilados en el sentido, una cosa que ha vuelto ahora muy fuerte, a ver si esto es conveniente, a ver si esto es, porque no vaya a ser que ofenda a alguien, entonces todo tiene que ser como pasado por un rasero para que nada moleste a nadie. Y bueno, si no molesta nada, tampoco hace pensar, ¿no es cierto? Ustedes que San Agustín, en las pinturas del comienzo del Renacimiento, está puesto con un libro y un ángel le susurra al oído, está visto como el lector que lee en silencio, ¿no? Entonces como un inicio, porque la lectura ha tenido distintos momentos. Bueno, sabemos que en algún momento solo leían unos pocos y asombra saber cuántos reyes en la antigüedad eran analfabetos, ¿no? Se consideraba como un empleo, que, digamos, como una tarea que alguien al servicio del rey le leyera. Parecía que no era importante que el rey leyera por sí. Luego la lectura quedó librada sobre todo a los monjes, digamos, a la élite cultural sería. Y luego, digamos, ¿cuándo empieza la lectura tal como nosotros la entendemos? Que empieza con el surgimiento de la burguesía. Entonces ahí, digamos, ¿por qué? Donde la gente, los burgueses y sus mujeres sobre todo, tenían un tiempo de ocio para permitirse la lectura. Entonces, una de las vertientes de la lectura es el ocio. Y la otra vertiente es el mundo del trabajo. En la Revolución Industrial, cuando los operarios son alfabetizados para poder leer las instrucciones de las máquinas, bueno, empiezan a demandar lectura como entretenimiento. Y surgen los fanzines, la literatura popular, surgen los géneros que hoy más vemos, o sea, el policial, la ciencia ficción, el fantástico. Son géneros que surgen en la segunda mitad del siglo XIX y hacia fines del siglo XIX para satisfacer la necesidad de historias, de aventuras de los trabajadores alfabetizados. Entonces, esas dos vertientes, ¿no? El ocio y la necesidad de leer para operar en el mundo, para trabajar y demás, esas dos cosas hoy convergen y es lo que nosotros buscamos cuando hacemos proyectos de lectura. Que haya un tiempo vacío de otras cosas, por decir, para compartir con los libros, sea en la biblioteca, en el aula o donde fuere, un espacio-tiempo preservado para ese contacto con los libros y la necesidad también de leer para operar en la sociedad. Entonces, bueno, la lectura es resistencia que nos lleva a pensar de una manera propia, a saber dónde estamos, por qué estamos donde estamos y por qué tomamos unas u otras decisiones. ¿Cómo saber nosotros, ¿no? ¿Qué edad de leer? Bueno, yo creo que un lector se hace con todo, digamos, y no, tampoco pasa nada que uno dé un libro y que ese libro o no sea buen libro, o no le guste, sea buen libro según quién también, ¿no es cierto? O no le guste al destinatario, porque la construcción del lector me parece que se hace en ese ensayo-error. Ahora va a salir para julio un libro mío que se llama Lectora de Provincia, porque eso soy, una lectora de provincia, una escritora de provincia, en una colección que se llama Lectores, de la editorial Ampersand, que es una editorial de acá de Buenos Aires, no sé si la conocen, que se dedica a libros que tienen que ver con los libros. Y tiene una colección que se llama Lectores, donde invitan a algunas personas relacionadas con el libro a que escriban algo relacionado con su relación con los libros, con su condición de lectores, no como escritores, sino sobre todo con su condición de lectores. Y yo escribí una biografía lectora, una autobiografía lectora. ¿Qué leía cuando era chica? ¿Qué fui leyendo después? ¿Qué distintas etapas ha habido de lectura?
Bueno, no todos son lecturas, no se crean que uno nació leyendo Shakespeare, ¿no? Bueno, también leía revistas de crímenes, leí fotonovelas, leí historias de aventuras, en el medio poemas que mi mamá sabía de poetas, como poetas de su época que me gustaban, desde qué sé yo, Alfonsina Storni, por decir, o Tagore, o... Bueno, una mezcla de todo. Un lector se puede hacer con esa mezcla. Yo lo que dejaría siempre, diría siempre, es dejar como una puerta abierta a otra cosa. O sea, si nosotros tenemos un lector, o a mí, yo he trabajado mucho en la escuela, dando clases, en el secundario, también en profesorado, en magisterios y profesorado de teatro, y también mucho en espacios de formación con maestros, ¿no? O con bibliotecarios, así, mucho, 30 años por lo menos. Y, sí, gracias. Si yo tengo un niño, un joven que lee, o una niña que lee, digamos, todo el tiempo, por decir, sagas, por decir, ¿no? Bueno, también, digamos, por un lado eso, pero por el otro abrir una línea en la cual se intente que expanda su mundo de lectura. No porque eso no, sino porque la diversidad de lecturas, la amplitud, digamos, eso siempre es interesante, porque permite, digamos, relacionar una cosa con otra, permite poner en discusión algunas cuestiones, para que algo no se quede encerrado como en una adicción a un solo tipo de libro. Yo haría eso. Y luego ensayo-error, ¿no? Bueno, a ver, o sea, probar con este libro, si me gusta, la persona dirá y probaremos con otra cosa. Eso cuando es como que está fuera de la demanda escolar, ¿no? Y si es la demanda escolar, bueno, también ayudar a leer, porque hay otra cosa, ¿no? A veces entendemos buen lector como el que lee cantidad, y habría que ver si es tan así, perdón, o si siempre es así, porque hay una cuestión que tiene que ver con la intensidad, y me parece un buen, una persona, un buen bibliotecario, un buen maestro, un buen coordinador de un taller, alguien que tenga una digamos, como... Porque ¿qué somos nosotros? Somos lectores, todos nosotros, lectores que nos arrogamos el derecho a sugerir lecturas a otros, o recomendar lecturas a otros. ¿Y por qué lo hacemos a eso? Porque, bueno, porque tenemos una formación previa, porque hemos leído más que tal vez que es esa persona que se acerca a pedirnos un libro o con la que tenemos un encuentro, digamos, de formación. Entonces, uno puede, digamos, un buen transmisor de esa hermosa tarea, pasión que es formar lectores, puede hacer estallar un texto a lo mejor sencillo, un libro sencillo, si uno le pregunta, si uno lo incomoda al texto, si uno lo interroga, puede a partir de ahí aparecer muchas otras lecturas y mucha reflexión y pensamiento. Y a la vez, un gran libro puede estar adormecido si no hacemos nada con él, ¿no? Si no lo interrogamos. Entonces, es el libro, sí, pero somos nosotros también, y es ese receptor que tenemos ahí, ¿no? Entonces, hay esa articulación. Porque, digamos, un buen libro, me parece a mí, que es un libro que nos lleva a otros libros. Entonces, si un libro nos pregunta cosas, nos interroga en algún punto y nos hace que busquemos otras cosas a favor, en contra, distintas, parecidas, que sigamos por ese autor, o sigamos por esos asuntos, o sigamos por esas historias, o por esa época, o por esa zona de la literatura. Bueno, yo diría que ese es un buen libro. No estoy en la sacralización de uno u otro libro, así 3 o 4 libros,
bueno, y lo demás, no, en esa categorización, sino, bueno, nos movemos en la literatura de un país, de una lengua, o del mundo, es un bosque, ¿no? Entonces uno va por acá o puede ir por allá y a lo mejor encontrarse un texto con otro. No sé, tengo 69 años, leí toda la vida y descubro autores que digo, ay, ¿cómo no lo leí nunca? No sé. Bueno, es así, ¿no? Hay infinidad de textos. Pero otra vez, son los libros y es lo que nosotros hacemos con esos libros. Lo que le hacemos decir, lo que le preguntamos, lo que nos interroga, lo que interrogamos y como interrogamos, nos interrogan. Si eso puede estar en un encuentro entre un lector, un libro y un coordinador, un bibliotecario, un maestro, eso me parece que es una buena cosa. Acá, Clara y el hombre en la en la ventana. ventana, que nos atraviesa a todos de distintos puntos de vista, la historia, lo estético, los mensajes, cómo fue el proceso de escritura combinado con la ilustración, fue pensado desde el inicio como un libro-álbum. Bueno, un montón de cosas te preguntan. ¿Cómo te interpela este libro? Los libros, la abuela, la niña, el hombre. Bueno, ahí yo les puedo contar cómo es el paso de la intuición o la idea a la obra. Hay un poeta húngaro, creo que es, que dice que de la idea a la obra el camino se hace de rodillas, porque bueno, hay que trabajar mucho. Pero hay una cuestión de base que estuvo siempre en mi vida, que es cómo se hizo lectora mi mamá, que era una mujer, era una niña muy de una familia extremadamente modesta, pobre, digamos, en un pueblito muy pequeño donde había 2 o 3 familias en mejor condición. Una de esas familias tenía piano, tenía biblioteca y el joven de la casa, que ya no era tan jovencito, mi mamá era todavía una niña, era gay o muy afeminado, por lo menos para el pueblo, muy afeminado, entonces, estamos hablando de los años 40, ¿no es cierto? Entonces, en un pueblo chiquitito, conservador, bueno, imagínense ustedes la situación. Entonces él, no sé si por miedo al rechazo o porque habrá habido algún rechazo, él se mantuvo muchos años en su casa sin salir de la casa. Y mi mamá se hizo amiga de él y él le prestaba libros. El hombre se llamaba Juan Populín. Y en mi casa siempre hubo una foto de Juan, mi mamá contaba esta historia, bueno, todos sabíamos que mi mamá se había hecho lectora por Juan, que le prestaba libros. No solamente le prestaba libros, empezaron a coleccionar juntos estampillas, bueno, era como el lugar, yo lo veo así, el lugar que esta niña, hija de una colchonera y de un hombre enfermo, anciano, su padre ya muy mayor, encontró para su vinculación con esta cultura en un pueblo con la literatura y con otras cosas, porque tocaba el piano, ya lo escuchaba, en un lugar de extrema carencia para ellas. Y entonces, de algún modo, yo siento que eso después vino a mí y que yo también le debo a Juan, a este Juan que murió cuando yo era chica. Bueno, eso estuvo siempre. Mi mamá vivió muchos años, murió no hace mucho, y sus últimos años estuvo con Alzheimer. Pero cuando, o sea, a veces no me reconocía a mí, se había olvidado de que estaba casada, etcétera, etcétera. Pero si yo le nombraba a Juan, ella, algo se iluminaba en ella y me decía cosas, me decía, es lo más grande, me decía, es lo más grande. Cuando ella murió, yo hice no sé por qué, pensé que tenía que ser como un libro algo ilustrado. Hice un guión de esto, una niña con un hombre, bueno, ya empiezan a intervenir cosas que no estaban en la historia original, digamos, ¿no? Como que le mandan a llevar la ropa, eso no estaba. Claro, este es el libro. Y yo tengo una representante, le dije, ofrécelo
ofrecí esto si alguien quiere hacer un libro o algo. Yo ya tenía, estoy hablando del año del 18, más o menos, del 2018, o sea, yo ya tenía mi historia, mi reconocimiento. Eso para los libros es más fácil, ¿no es cierto? Cuando uno no lo conoce a nadie, bueno, nadie me hubiera aceptado un guión. Mi representante me dice, pero ¿a quién le voy a vender esto? Sí, bueno, un guión, una cosita para un ilustrador, digamos, dos páginas para que un ilustrador trabaje. Le digo, ofrécelo a tal, y más que varias editoriales, que yo no conocía a la gente de las editoriales, pero sí lo que editaban. Me dice, al rato, me dice, no lo puedo creer. El limonero me dice que lo editaría. Entonces, bueno, tuve yo un encuentro en Buenos Aires en alguna ocasión, fui a la editorial. Ellos me presentaron una ilustradora que la buscaron ellos, Martina Trach. No había trabajado nunca en un libro sola. Martina, divina, hermosa. Había trabajado en libros colectivos, pero no uno solo. Y bueno, a partir de ahí trabajamos un año juntas, ¿no? Entonces ella, en unos envíos que tenían, que también los miraba la editora, no intervenía, pero sí estaba en copia. Y bueno, fuimos definiendo varias cosas. Que la época no fuera la de mi mamá, sino la de cuando yo era chica, pensando en que un niño puede imaginar a su abuela, pero no tanto más allá, ¿no? Entonces, esta niña podría ser la abuela de un chico, de un niño de hoy. Definimos, entonces pensamos fines de los años 50, ¿cierto? Pensando que la niña la situamos, digamos, fines de los años 50. Entonces, eso determina algunas cosas, la estética, cómo se viste, el zapatito, el vestido, esas cosas que íbamos viendo con Martina. Martina trabajaba, yo opinaba, digamos, siempre siguiendo la historia con el guión que yo había armado. Digamos. En realidad, en este caso, mi escritura está por debajo de sus ilustraciones. Después yo definí, ajusté los textos que aparecen. Luego, bueno, Martina es joven y es urbana. Yo soy vieja y me crié en un pueblo, en un pueblito. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era la bomba? ¿De dónde sacaba agua la abuela para lavar? A ver cómo era la bomba, como una bomba. Claro, es increíble, pero una persona joven de la ciudad no sabe cómo una bomba de agua, que era la que yo cuando era chica, digamos, hacíamos, bueno. Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, buscar imágenes de bomba. La niña, por ejemplo, otra de las cosas que yo le decía, bueno, la niña es pobre, pero está cuidada, no es una niña marginal, es una niña, digamos, cuidada. Entonces está bien arregladita. Hizo varios vestidos. No, está bien arregladita, pero no tiene tantos vestidos. No. Bueno, todo eso. Sí, y la verdad, bueno, ella hizo un trabajo extraordinario que le fue muy bien, le invitaron a otros libros, se hizo una exposición con sus ilustraciones en una librería de Berlín, en la feria, la invitaron a la Feria del Libro de Bolonia. No, una felicidad todo lo que pasó con el libro. El libro está traducido al alemán, al italiano, al portugués, creo que nada más. Bueno. Aprendí mucho de ella. Ya. Dice mi hija por teléfono. Y comienza a nombrar abuelas, madres, tías en la casa. Necesito ropa, dijiste. Una blusa alegre, de color subido. Y fuimos a la tienda. La chica que nos llevaba hasta los vestidores se llamaba Tula. Yo miraba tras la lente de una cosa con la que le saco fotos
la guerra, antes que la muerte disolviera sus pupilas y rellenará en mis ojos el dolor de quedarme devastada por la ausencia. De chica imaginaba el paraíso como un árbol más grande que los reales, con sus flores lilas allá arriba, melia, acerarat, cinamomo, agriás. Había muchos en mi pueblo. Enhebrábamos collares con los estigmas de sus flores y hacíamos tortitas con bumbulas amarillas. Mi madre, que era hermosa y usaba tacos altos, nos llevaba de la mano. Se pintaba la boca. Hablaban piamontés, la palabra cerrada en la garganta, a gritos. Esto es lo que queda de un hombre que muere, un pincel y la mano agrietada que sostiene el pardo, el rojo, el amarillo, la mano que va, que se desvela desde el charco de luz hacia la tela. Mi padre los lunes llegaba tarde y nos traía chocolates amargos. En la cama grande, mi mamá nos leía La cabaña del tío Tom. ¡Ay! A nosotras nos encantaban los lunes. Nos gustaba llorar de tristeza por cuentos y sufrir por los negros. Todo mientras comíamos chocolate yuya. Te sacaste el vestido, la campera. Te sacaste la blusa, las sombreras. Te sacaste el turbante, la remera. Te sacaste el corpiño, la bolsita de mi hijo. Y te miraste al espejo y me miraste. Y yo pude ver tu pecho crudo, las costillas al aire y después el corazón como una piedra, fuerte y fatal, como una piedra, Como una piedra, como una piedra, Como una piedra. Como una piedra, piedra. piedra, Piedra. Bueno, y La Durmiente, ahí les quiero contar algo para ver lo que pasa con los libros, ¿no? Que es el libro es el texto, es la ilustración, es la edición, es el momento en que aparece también. Por ejemplo, yo tenía bueno, como les dije que con Istvan somos amigos, él va unos días de vacaciones a casa, estamos hablando de hace muchos años, y me dice que tenés de nuevo, y yo le leo unos cuentos breves que tenía. Entre ellos estaba La Durmiente, Trenes, había varios, El Incendio, varios cuentos breves que después fueron a distintos libros. Entonces él me dice, no, presentemos ilustrados, varios cuentos, todos ilustrados. Era, no sé, creo que en el 2002, no sé, el 1, La miseria nos llevaba, bueno. Y claro, daba un libro carísimo, porque varios cuentos, todos muy ilustrados, daba un libro grande, caro. Bueno, no conseguimos. Entonces, yo le dije, yo lo desarmo y ofrezco los cuentos por separado. ¿Cuál querés? Le digo yo, ¿cuáles querés? Él, para ilustrar él.
y me dice La Durmiente y Trenes. Bueno, le ofrecí yo varios de esos cuentos a Editorial Alfaguara, lo que ahora es Lo que leo, pero en ese momento era Alfaguara. Claro, acá está, esto. Eran varios, y la editora eligió, para mi sorpresa, La Durmiente, no sé si ustedes lo leyeron. Sí. Bueno, está el tema de la revolución. Bueno, La Durmiente y Trenes. Trenes sí, porque digo yo, bueno, sí, para una editorial como Lo que leo, podía ser. La Durmiente me pareció raro, porque, digamos, era como un texto un poco revolucionario, y me sorprendió que la editora lo eligiera. Bueno, resultó que primero tuvo un problema la editora de salud, entonces el libro se demoró, digamos, de que ella estuvo bien, un tiempo largo. Después tuvo un problema Isban, un tema con el oído, qué sé yo, y también se demoró otro tiempo. Total que terminó saliendo en el bicentenario de la Revolución de Mayo. Y entonces la escuela lo compraba por la Revolución de Mayo. O sea que una cosa totalmente imprevista. No, bueno, eso pasa con los libros, ¿no? Nunca sabe uno, y eso es lo bueno, nunca sabe uno el camino que va a hacer. Por eso no vale especular, a ver, voy a hacer. Si yo hubiera dicho, voy a escribir un libro para el bicentenario, como hay cantidades que se escribieron, para el bicentenario, para que en las escuelas, no sé qué. Bueno, eso es lo que pasa. Hablando de la lectura Otra Revolución, una pregunta que surge después de leer ese libro, una de las preguntas que salió es, ¿qué es hablar bien? Vos hablas en uno de los capítulos, ¿qué es hablar bien? ¿Qué es leer bien? ¿Nos contás un poquito más de eso? Sí, ¿qué es hablar bien? ¿Qué es leer bien? Claro, otra vez la diversidad, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, cuando, digamos, yendo a grupos de maestros o de bibliotecarios con los que íbamos a trabajar, de pronto se recibe, tal vez ahora menos, bueno, una vez alguien me dice, bueno, viene alguien, nos da un curso y nos dice tal cosa, viene el otro y nos dice eso no, viene esto otro. Y yo digo, bueno, o sea, estoy porque cada uno de nosotros se haga cargo de sus lecturas y tome posición, aunque esa posición no sea ni del manual, el profe, el escritor, el no sé qué, o sea, bueno, antes de dar un libro, antes de hacer hablar un libro, yo lo he leído, digamos, ese sería un punto. Lo he leído y si ese libro, digamos, más allá de todo deber y todo, escuchar también lo que ese libro nos dice, ¿no? Entonces, bueno, hay libros que a lo mejor están muy recomendados y todo, pero nosotros, por cuestiones del libro o por cuestiones personales o por lo que fuere, no le habla a nuestro corazón o a nuestra inteligencia o a nuestro modo o no es para nosotros ese momento. Bueno, escuchar lo que un libro tiene para decirnos y digamos, poder transmitir, porque uno, ¿qué es lo que transmite? Una pasión, en el fondo, ¿no? Un gusto personal. Siempre todo eso, lo que elegimos, lo que leímos, lo que escribimos, lo que estudiamos, bueno, todo está atravesado por una concepción ideológica del mundo, ¿no? Que se hace en un sentido muy amplio, ¿no? Como decía Oscar Mazota, un escritor es una conciencia dialogando con el mundo. También lo es un maestro, también lo es un bibliotecario. Y sería bueno que todas las personas fuéramos, cualquiera sea nuestra ocupación, una conciencia dialogando con el mundo. Entonces, bueno, digamos, ser sujeto de lo que uno hace. Yo elijo llevar este libro, elijo el riesgo de que no le guste al otro. Bueno, todo eso, no va a pasar nada porque no se va a morir el otro porque yo llevé un libro que de pronto no le gustó, ¿no? Pero a lo mejor sirvió para que habláramos de algunas cosas. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Ya no me acuerdo.
¿qué es hablar bien? ¿Qué es hablar bien? ¿Qué es leer bien? ¿Qué es hablar bien? Ahí, bueno, me toca a mí en un lugar de escritura muy fuerte, muy interesante para mí, porque no hay, o sea, está la lengua en su abstracción. O sea, la lengua tiene, bueno, como la vida misma también, un lugar formal, abstracto, general, que es un marco, es como si fuera el código civil, el código penal, digamos. El código de la lengua tiene su diccionario, tiene su gramática, tiene su constitución oficial, digamos. Eso es interesante porque, bueno, uno puede ir ahí cuando se pierde algo, puede ir a consultar. Igual que cuando una persona, comete un delito, se va al código, digamos, para ver qué pasó ahí, digamos, ¿no? Pero, digamos, uno en la vida no está todo el tiempo viendo qué coincide con el código civil o el código penal. Uno actúa, vive y, bueno, mejor alguna vez hace algo que tiene alguna pena. Pero entonces en la lengua es igual, nosotros hablamos sin estar pensando. Está ese marco general, pero después está la lengua real, en nuestra boca. Y esa es la lengua, la que está en nuestra boca. Y ahí es distinta en cada quien, porque en eso que decimos, y la escritura de ficción asienta justamente en eso, en esa lengua, en la lengua verdadera, diría, en las lenguas verdaderas, que son distintas en cada quien, porque, digamos, en una voz, digamos, supónganse que ustedes no me ven a mí, no saben nada de mí y me escuchan hablar. En esa voz, probablemente ustedes perciban algo de mi formación, algo de mi procedencia, del pueblo, digamos, aunque tenga cierta formación, también está esto otro, de que yo vengo de un lugar chiquito, de un sector medio bajo, digamos, que tengo como esa combinación. Seguramente percibirán mi edad aproximada, digamos que no soy una niña, no soy una jovencita, no tengo la voz cascada de una súper anciana, un poco anciana soy, pero no tanto. Todo eso seguramente lo verán en mi voz, verán que no es una voz de la capital, sino de otro lugar, algunos percibirán de dónde, etcétera, etcétera. Verán que hay una base migratoria en mi modo de hablar. O sea, hay una cantidad de sutilezas que uno puede, no en mí, en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, lo que busca es eso, ¿no? Que una voz diga todo un personaje. Entonces, no hay o sea, yo no voy al norte, por ejemplo, y una mujer que conozco me dice, antier vino tal. Eso no está mal tampoco. Una palabra arcaica que tiene que ver con la conquista, que llegó a esa zona y no a la mía, etc. Y, digamos, anteayer, el día antes, el día anterior, antier, son todas formas buenas de hablar. Y una lengua se enriquece con todas esas formas. Y tiene que ver con esto de no pasar una tabla rasa, y tiene que ver con la gracia de la escritura, porque cuando yo leo un libro, digamos, esta lengua, a lo mejor las historias pueden ser parecidas, pero esta lengua de esta o es distinta de esta otra. Que hablábamos de Sí, el zapatero pequeñito, ahí, mirá, Solgo, sí, Solgo, bueno, ahora estamos viendo otra editorial que lo publica porque la editorial donde salía ya no está prácticamente editando nada en Argentina, en el Vive, sí, así que ya terminó el contrato, bueno, estamos viendo. En ese caso, ese es muy interesante también, porque yo tenía el cuento
ahí yo no intervengo con la ilustradora, o sea, yo tenía el cuento, porque son cosas distintas. Una cosa es un libro álbum donde yo hago un guión y entonces tengo que trabajar con la ilustradora, ¿no? Entonces hay un trabajo ida, vuelta, ida, vuelta. Otro caso, en el de Solgo, yo tengo un cuento, lo entrego a la editorial y la editorial busca un ilustrador. En general me dan 2 o 3 opciones, no necesariamente, pero sí, ya 2 o 3 opciones, decir cuál te gusta más de estos ilustradores con los que ellos trabajan, digamos, con los que la editorial trabaja. Y ahí me ofrecieron, me mandaron como 5 enlaces. Y Cintia Orenstein, que es la que hizo el libro, ella es una ilustración extraordinaria, no era conocida, no había hecho ninguna, tampoco, también fue su primer libro sola. Había otros más conocidos, pero yo vi unas cosas que ya los ilustradores le mandan a las editoriales como un portfolio, no, con muestras de distintos tipos de cosas, que si no han publicado, toman un cuento de alguien, lo hacen y muestran, o ponen 2 o 3 ilustraciones, como un muestrario, digamos, ¿no? Entonces me mandaron esos enlaces, y había de gente conocida, pero a mí me gustó lo que ella mostraba en relación a ese cuento particularmente. Y ella lo hizo, y yo la conozco, no hubo ninguna consulta, nada. Y yo tampoco no soy muy controladora en el sentido de que si me gusta, o sea, considero que si me gusta la estética del ilustrador, como es en este caso, que yo vi en ese enlace, me pareció interesante lo que ella hacía, ya me parece que, digamos, no soy una persona que va a decir, no, tiene la nariz así el personaje, no, mira, es más morocho, no. En el libro álbum sí, porque hay una creación conjunta y se va produciendo algo en él, pero si no, no, y ella la conocí cuando el libro estaba ya, o sea, me lo manda la editorial antes de mandarlo a imprenta, me encantó cuando lo vi, pero a ella la conocí cuando el libro ya estaba impreso. Se acercó en una feria del libro y dice, ¿me firmás el libro? Y esto, no, es increíble, bueno, no sé de allá, no sé, no lo van a ver, pero por ejemplo, también hay cosas que tienen que ver con la edición. Porque, por ejemplo, en este que es como unas grandes puertas, portones, ¿no? Y está, el Solgo está chiquitito acá. Hay que ver que la editorial le da 2 páginas para que ella pueda hacer, para que se pueda lucir, ¿no? Entonces son varias cosas las que intervienen. Es el texto, es la ilustración, es la edición, es el diseño, bueno, el tipo de papel, hay muchas cosas, ¿no? Pero esto para decirle, esto que pasó con Cintia, que también me pasó con otros ilustradores, porque hay libros míos que han salido en otros lugares, en otros países, y bueno, no lo conozco al ilustrador, ¿no es cierto? Y si no me consulta algo, a veces me consulta, pero si no me consulta algo, bueno, trabaja con el editor. No es necesario, salvo que sea un libro álbum, como digo, ¿no? Sino en un libro ilustrado así, no es necesario el trato, el diálogo entre ilustrador y escritor. El diálogo es entre el ilustrador y el texto. Otra vez volvemos a lo que el texto tiene para decir y a interpelarlo y a interrogarlo. Eso es lo que hace el ilustrador, lo mismo que hacemos nosotros en la formación del lector, ¿no? Porque si no, nadie podría ilustrar a un escritor que haya muerto. ¿Cómo le pregunto? ¿No? Entonces, eso, ¿no? De Camilla, y bueno, yo era chica y nosotros teníamos una vida muy modesta, pero mis padres eran lectores, mi mamá por lo que les conté, y mi papá porque, digamos, vivíamos pobremente porque modestamente, digamos, muy modestamente, porque mi papá era un inmigrante, le costó tiempo como acomodarse. Bueno, acá, vino de grande, y bueno, lleva unos años a hacerse un lugar, un trabajo y todo sin ninguna recomendación de nada. Pero él tenía
tenía formación, tenía estudios terciarios, sabía algo de latín, podía leer el latín, había leído literatura clásica italiana. Bueno, era un lector. Y mi mamá, una lectora apasionada por esta cuestión que les digo de su amigo Juan. y yo creía que todo el mundo, que eso estaba en todas las infancias, digamos, en toda la gente, que en mi casa había libros, compraban algunos libros, no como compro yo, mucho más limitado, pero había libros, y bueno, y se valoraba lo que había. Yo pensaba que eso era normal, digamos. Cuando me di cuenta de que en la zona donde vivíamos, en el barrio, ninguna persona, pero ninguna, tenía un solo libro en casa, pero ni uno. O sea, en los pueblos hay, o había en esa época, o sea, cantidades de familias en las que ni un libro, digamos, nada, ¿no? Ni un estante, ni 3 libros, nada. Cuando vi eso, sí, pensé que eso que me gustaba a mí le podía gustar a otros, y eso yo creo que eso definió el rumbo, ¿no? De un rumbo que no es el de escritora todavía, eso es algo posterior, digamos, sino esa pasión lectora de compartir con otros, decir, bueno, a mí me gusta esto, porque en definitiva, ¿qué es la formación de lectores? Mira, me encanta esto, léelo, fíjate, a ver qué te parece a vos, como cuando uno ve una película y todo, uno después le puede dar formación, le puede dar sustento, pero en la esencia es eso, te transmito, te regalo esto que me gusta, te regalo este deseo de disfrutar de esto que yo disfruto. Entonces hablábamos del tiempo del relato, porque cuando uno escribe hay muchas cosas. ¿Es el asunto? Sí, es el asunto. Pero lo principal es quién va a contar. ¿A quién le doy yo, Tere, la palabra? ¿A qué narrador le doy la palabra para que cuente esa historia? No es lo mismo que hable una que estaba metida en un hotelito de citas a que hable un narrador en tercera mirando a una chica que se encuentra con su padre, por decir. O que esa primera persona, hay una gran escritora austríaca, se llama Ingeborg Bachmann, que dice, ¿quién dice yo cuando pongo yo en la página? Porque, bueno, no es que cuando uno revisa escrituras que, bueno, yo he dado muchos años taller, escrituras que cuando se empieza a escribir, no se tiene tanta conciencia del narrador, parece que usar la primera persona ya da el personaje. No, está frágil esa figura, ¿no? Hay que construir en esa voz, en el modo de usar ese yo y todas las palabras, digamos, hay que construir. Y entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de Aldao, hay una parte que está en primera persona por una narradora que está viviendo o ha vivido esos acontecimientos. Y eso tiene una velocidad, ¿no? Porque está el narrador, está el tiempo que son 2 tiempos, el tiempo de lo contado y el tiempo de la narración. Y el tiempo de la narración puede ser veloz, precipitado, porque como cuando alguien habla, yo estoy hablando y bueno, y va rápido la cosa. Ahora, en un poema la cosa es más lenta, o en un texto que trabaja con lo poético, o en un narrador en tercera, yo me puedo tomar y eso hace que, aunque sea una micronésima de segundo, en el lector produce otro efecto. Ese todo tiene una fuerza que no tienen las palabras que van unidas unas a otras. Exacto, ¿no? Entonces, tiene que ver con la velocidad, porque en la escritura está lo que se cuenta, está quien narra, está el tiempo del relato y el tiempo de la narración, que puede ser más veloz, más y demás, está la distancia con lo contado. Se cuenta lo que está sucediendo, se cuenta lo que sucedió hace mucho, se cuenta lo que me contaron, se cuenta, bueno, lo que la gente dice, lo que me contó fulano, lo que la gente dice, y está el tono, que es una cosa muy, muy difícil de apresar, ¿no?
si es un tono melancólico, o un tono eufórico, o un tono agresivo, o un tono resentido, porque depende de qué se cuente y quién lo cuente, ¿no? Yo siempre ponía en mis grupos, y lo suelo decir, un cuento impresionante de Onetti, que se llama Bienvenido Bob. Se los recomiendo. Trabajábamos mucho sobre el tono en este cuento, porque está contado, quien cuenta el cuento es alguien que fracasó en la vida, por decir, que tenía como una perspectiva y bueno, hizo algunas cosas que bueno, es un fracasado, digamos, un fracasado en lo que él quería hacer. Y parte de ese fracaso tiene que ver con la pérdida de un amor, que es la hermana de Bob, que alguna vez Bob le dijo algo a su hermana acerca de este que cuenta, y la hermana lo dejó, y parte de ahí empieza el derrumbe. Entonces, Bob era un chico espectacular, con toda la perspectiva de ser un triunfador, y empieza a fracasar, y entonces el Bienvenido Bob es, vos también sos uno de los míos, ¿no? Y entonces, pero eso se ve como el final, pero no se sabe a qué le da la bienvenida, pero enseguida, desde las primeras palabras, se ve el resentimiento. Y ahí hay otra cosa en la escritura, que todo eso se tiene que ver sin que uno diga, yo estoy resentido porque vos no sé qué. Eso no, eso es fácil, digamos, ¿no? Eso sería fácil y no tendría efecto, ¿no? Para que tenga efecto, todo tiene que estar hecho de tal manera que incite al lector a preguntarse. Esa sería otra vez volvemos a lo que un texto nos dice, le hacemos decir, ¿no? Entonces, que no, es el texto, pero es otra cosa, es lo que sucede. Bueno, Jorge lo dijo muy bien tomando una cita de Berkeley. Dice, el sabor de la manzana no está en la manzana, sino en el contacto de la fruta con el paladar. El libro, la belleza de un libro, no está en el libro, sino en el contacto de eso con nosotros, los lectores. Bueno. Teresa Nueto a María Teresa Nueto. Oh. Y varias cosas, porque como en la vida saben que algunas cosas salen bien, otras no tan bien, y qué sé yo, pero con respecto a la escritura, una cosa que le diría es que debió haber mostrado antes lo que hacía. Yo he sido muy insegura. Después, bueno, la vida y qué sé yo, también he aprendido. Pero era muy tímida, no parece ahora, pero sí, era muy tímida. Sí, muy... Lo que pasa es que yo me crié en un pueblo, en un barrio, en las afueras de un pueblo chico, en una época en que no salíamos de la aldea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fui a la ciudad a estudiar, en mi casa se hizo mucho esfuerzo para que nosotros estudiáramos. Bueno, yo llegaba a la ciudad y, digamos, todo fue... Había que hacerlo, digamos, no había ni relaciones, ni conocimientos, no venía de un mundo donde, bueno, no conocía yo ni escritores, ni editores, ni críticos, ni nada de eso. Entonces, eso me costó mucho. Eso no había talleres tampoco en esa época en Córdoba. Entonces, bueno, eso me costó mucho animarme a mostrar, que es algo que es también animarse a que a uno le digan que no les gusta. Me refiero a mostrarle a otros conocidos, digamos, ¿no? Fue una cosa como mía, secreta, sola, durante unos cuantos años. Eso le diría. ¿Qué otra cosa le diría? No sé, a lo mejor, pues sí, en algún punto bueno, como todos, algunas relaciones o cuestiones, bueno, las hubiera evitado, tal vez me hicieron sufrir un rato, pero bueno, también pasé épocas muy duras económicamente en algunos momentos, pero ahora que mi vida es cómoda, eso es una riqueza, porque
yo conozco cómo viven personas que, digamos, fuera del recuadro social en el que uno puede estar, ¿no? O sea, conozco y he estado en situaciones, en contextos de marginalidad, y me dio un conocimiento de cierta gente, en parte por la dictadura, en parte, bueno, por muchas otras cosas. Entonces eso da un conocimiento de lo humano si uno puede después salir de eso, porque en ese momento, bueno, no sé, no hubiera tenido posibilidades no sé, la vida está ocupada en la sobrevivencia, ¿no? La energía está ocupada en la sobrevivencia. Hoy es todo un capital. Tengo, por varias razones, Wallace Stevens dice que cada uno tiene un arco de sensibilidad fuera del cual nada existe. Y esa sensibilidad está dada por lo que uno ha vivido, ¿no? Entonces, hay yo por lo menos, mi forma de escribir, yo, digamos, de lo que escribo, digamos, conozco esa zona humana, ¿no? Ya sea porque la viví, ya sea porque la vi, o porque estuvo cerca. No, por ejemplo, siempre pongo como un ejemplo, Silvino Campo escribe sobre las niñas ricas de la aristocracia porteña. Bueno, yo no podría escribir sobre eso porque conozco tan poco ese mundo, o no lo conozco para nada. Entonces, a mí hay algo de adentro de los personajes que uno puede transmitir, digamos, puede ver, puede observar en lo humano, si ha estado próximo a esos puntos, ¿no? Entonces, no soy el tipo de escritor o escritora que, digamos, arma una historia. Por empezar, nunca la armo previamente, va apareciendo en la escritura, pero que arma una historia y dice, bueno, la voy a situar en África. Entonces, bueno, me voy a África o leo libros sobre África para armar eso. No va por ahí para mí mi escritura, ¿no? No digo que esté ni mal ni bien, pero no, aparece una escena, veo algo en la vida, o recuerdo algo, y me pongo a mirar ese personaje y otra vez lo interrogo. ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace? ¿Cómo llegó a eso? Por ejemplo, qué sé yo, una vez íbamos con mi marido desde donde vivimos al pueblo de donde somos los dos, y un señor nos hace, un hombre grande, con una pierna muy hinchada, nos hace dedo en un semáforo en uno de los pueblos. Bueno, subió al auto y lo llevamos un tramo hasta donde él dijo que era un cruce con un camino que iba a un campo. Bueno, lo dejamos ahí y él dijo que no sé quién, alguien pasaba por ahí y lo llevaba. Bueno, o sea que venía de algo médico. Bueno, eso es lo que yo vi. Por supuesto que después la cabeza, o sea, ¿por qué este hombre está solo? ¿Qué le pasa con la pierna? ¿Por qué nadie lo acompaña al médico? ¿Cómo habrá sido él? ¿Tendrá hijos? Y si los hijos no lo acompañan, ¿cómo habrá sido él con los hijos? ¿Qué les habrá hecho? Bueno, todo es un mundo, un universo a partir de esa escena. Después se me ocurrió que quien lo llevaba no éramos nosotros, sino alguien que venía de vender soja, y que esa es una zona sojera, que tenía mucho dinero, y bueno, que después hubo una confusión. Bueno, el resultado es un hombre viejo a la orilla del camino. Un cuento que está me parece que a no mucha gente le gusta esta tranquilidad. Digo, ese tipo de cosas, ¿no? Así surge la escritura. En este caso, y está el que espera, está buscar lejos lo que está cerca, bueno, todo eso que tiene que ver con el género, un poco con un género como de parábola, de arquetípico, digamos, donde él no es un personaje real, se llama él, ella se llama ella, ¿no? O sea, son los arquetipos, un hombre, una mujer, un árbol,
Esto es como el de los de Lutier que tienen gato con explicación. Ahora voy. Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol florecido de lilas. Pasó un señor rico y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de trabajar y hacer dinero? Y el hombre le contestó: espero. Pasó una mujer hermosa y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de conquistarme? Y el hombre le contestó: espero. Pasó un niño y le preguntó: ¿qué hace usted, señor, sentado bajo este árbol en vez de jugar? Y el hombre le contestó: espero. Pasó la madre y le preguntó: ¿qué hace este hijo mío sentado bajo un árbol en vez de ser feliz? Y el hombre le contestó: espero. Ella salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar. Tenía prisa. Él la vio pasar, alejarse, volverse pequeña, desaparecer, y se quedó mirando el suelo, nevado de lilas. Ella fue por el mundo a buscar, por el mundo entero. En el este había un hombre con las manos de seda. Ella preguntó: ¿sos el que busco? Lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda, y se marchó. En el sur había un hombre con los ojos de agua. Ella preguntó: ¿sos el que busco? No lo creo, me voy, dijo el hombre con los ojos de agua, y se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. Ella preguntó: ¿sos el que busco? Esperaba hace tiempo, ahora no, dijo el hombre con los pies de alas, y se marchó. En el norte había un hombre con la voz quebrada. Ella preguntó: ¿sos el que busco? No, no soy yo, dijo el hombre con la voz quebrada, y se marchó. Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, encontró a una gitana. La gitana la miró y le dijo: el que buscas espera bajo un árbol, en una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía las manos de seda, al de los pies de alas y al que tenía la voz quebrada. Y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores lilas y del hombre que estaba sentado a su sombra. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta y atravesó el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra: ¿qué haces aquí sentado bajo este árbol? Y el hombre dijo con la voz quebrada: te espero. Después él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició y ella supo que tenía las manos de seda. La llevó a volar y ella supo que él tenía también los pies de alas. De la lectura, otra revista. Para los niños y las niñas de las escuelas de los distritos 12 y 18 de la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo, lectores.
a frecuentar los libros, a preguntarle a los libros, a que los libros enriquezcan la vida de ustedes. Soy Tere Andrueto y escribo. Muchas gracias. ¿Quién lo hizo? No. Ay, no. Sí, por supuesto. No. Y las uñas de Gloria. Mi marido no puede creer. La historia de verdad. La historia de verdad es que nosotros fuimos compañeros de colegio. Secundario. María Teresa, mirá lo que hizo la compañera de sus uñas. No. Cansada, decorada. Yo miré a mi tía. Integrado también a la clase de computación. Me dijo un lector. Con razón. Hablando de la pasión. Sí. Mira, la columna bibliotecaria, Gloria. A ver, La de las es la de la. Mostralo, Teresa, que todo. Bueno. No. ¡Ay, qué hermoso! No. Abuela me enseñó que tener coraje. Una belleza. Muchas gracias. Hermoso. Elizabeth Moll. Tiene que decir. Ay, no. Que adoro las libretas. Una preciosura. Una preciosura. Y el encadernado, que cosa más hermosa. No, son increíbles. No, por supuesto. Salió de mis manos. Yo de aquí me voy a Juan. Y le digo, miren todo lo que me regalaron. Fíjate que no se ve. ¿Quién tejió esta belleza? Gracias, Tere. Por este hermoso encuentro que nos regalaste.